Dios les bendiga, hermanos queridos, Dios les bendiga en esta mañana. Una vez más nos encontramos nuevamente en este programa, los devocionales diarios de lunes a viernes. Damos gracias a Dios por este día que Dios nos ha permitido nuevamente estar junto a ustedes, con cada uno de ustedes en sus hogares y poderle compartir una porción de la palabra de Dios, una pequeña reflexión en esta mañana. Quien te habla es el pastor Gustavo Diegues de la iglesia La Luz Verdadera de la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Siendo las 7 de la mañana, damos comienzo a este nuevo programa. Bienvenido a cada uno de ustedes. En esta mañana damos la bienvenida a cada uno de los hermanos, amigos, hermanas, pastores, conocidos, que van compartiendo cada mañana este pequeño devocional, esta pequeña introducción en la vida del hombre, ¿no es cierto? La palabra de Dios, que es tan importante para con nuestras vidas, comenzar nuestro día con una palabra de aliento, de fortaleza, de recordatorio, de exhortación, de fortaleza a nuestras vidas. Amén. ¿Qué sería el hombre sin Dios? ¿Qué sería el hombre sin la palabra de Dios, no es cierto? Que nos conduzca. Bueno, tenemos el resultado que hemos visto en el mundo entero, lo que estamos viendo cada día, que es el hombre sin la palabra de Dios, que es el hombre sin Dios. Tremendo, ¿no? Lo que estamos viendo, lo que está aconteciendo en el mundo entero, las cosas que hemos visto, las cosas que escuchamos. Bueno, el hombre es así, sin Dios. Suceden todas estas cosas que podemos ver y muchas preguntas. La gente se hace, el mundo se hace por lo que ha acontecido, lo que está aconteciendo y lo que acontecerá en los tiempos venideros en este mundo. Está escrito, su palabra lo dice bien claro, el tiempo del fin de todas las cosas. Así que damos gracias a Dios porque cada uno de nosotros, cada uno de aquellas personas que en esta mañana nos escuchan, tenemos a Dios en nuestro corazón y podemos contemplar su hermosura, su creación y estar aferrados a esta fe maravillosa, la fe en el Evangelio de Jesucristo, afirmarnos cada día más, aferrarnos a su palabra y no soltarnos de su palabra. Así que la ley, podríamos decir, la ley de Dios, podemos decir en esta mañana, aferrarnos a esta ley maravillosa que nos ayuda a vivir correctamente. Así que esta palabra recordatoria de cada mañana nos ayuda a seguir caminando, guiado por el Espíritu Santo, bajo la presencia de nuestro Señor. Amén. Así que damos la bienvenida en esta mañana. Gracias por todo. Gracias le damos a los hermanos que nos ven diferido más tarde este programa, aquellos que miran en silencio. Allí después, como dice nuestro hermano Carlos, siempre están viendo y escuchando este devocional. Hay mucha gente que lo ve y lo escucha. Y bueno, pero damos gracias a Dios que no los vemos, pero seguramente por razones de trabajo, de horarios y de actividades, uno puede dejarlo para leer. Este programa queda grabado y podemos leer. Así que estamos gracias a Dios porque cada día podemos leer su palabra, de lunes a viernes. Hemos comenzado este año a leer su palabra desde el Génesis y hemos llegado al quinto libro de la Biblia, llamado muy comúnmente el Pentateuco, 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, que vamos a emprender este viaje maravilloso en este libro a partir de hoy. Ayer hemos concluido leyendo el libro de Números. No estuvimos en el devocional en vivo, pero sí hemos leído la palabra de Dios. Creo que cada uno de ustedes, de los que continúan con la lectura, la iglesia, los hermanos que continúan leyendo la palabra de Dios, no nos detenemos por ninguna causa, ¿no? Pero bueno, hemos avisado el día viernes que el lunes no íbamos a estar en vivo a la mañana por razones que todos conocemos ya lo había avisado. Teníamos el aniversario de nuestra iglesia, el tercer aniversario, y por esa razón no íbamos a estar. ¿Por qué? Porque iba a haber en nuestra casa invitados especiales y bueno, y se iban a quedar hasta el otro día
Y bueno, y esa tarea de servir a los hermanos, de acogerlos a los hermanos, nos iba a llevar un tiempo y ocupación. Así que decidimos no hacer el devocional en vivo y ocuparnos de los hermanos. Así que damos gracias a Dios por los hermanos que partieron ayer a la tarde a la ciudad de Bursaco, Buenos Aires, cerquita, son pocos kilómetros, pero para nosotros estamos tan agradecidos que hayan venido compartiendo. Son los hermanos que cantaron la alabanza, el pastor que compartió la palabra, el mensaje de la reunión. Ellos son los pastores de Bursaco, Seferino y Silvina, Seferino Duret y ella Silvina Fonseca, hija de los pastores Fonseca, Cristian y Juan, que también compartieron ayer en la reunión. Ellos son los pastores, en la cual estamos trabajando juntos también en el mismo movimiento. Ellos están en una parte de la ciudad y nosotros estamos en otra parte, compartiendo juntos la tarea, el trabajo, ¿no? Juntamente ellos trabajan desde aquel lugar y nosotros de este lugar, así que compartimos palabra, compartimos la predicación, compartimos las tareas, a veces compartimos, nos acompañamos, estamos juntos en algunas tareas, así que damos gracias a Dios por los hermanos. La verdad que fue un programa muy lindo, hemos pasado un lindo momento. Desde que comenzó la mañana hemos estado preparando todo para que todo nos salga bien. Bueno, algunos detalles que hay que mejorar para el año que viene, seguramente, vamos a corregirlos, porque eso es todo en vivo, y las cosas en vivo, bueno, acontecen muchas cosas. Me gustaría editarlo, no, porque la verdad que está muy bien, lo estuvimos mirando ayer y está muy bien, salió muy original, así que damos gracias a Dios por todo este programa. Así que vamos a saludar a nuestro pastor amigo Carlos Soto, allí guerrero, de allí de la ciudad de la comuna de Lampa, en Chile. Damos la bienvenida en esta mañana. Buenos días, mi pastor Gustavo Diegues. Dios le bendiga en este día. Felicitaciones por su aniversario. Saludos desde Chile. Un gran abrazo. Gracias a Dios. Gracias, hermanos, porque sé que estuvo compartiendo, estuvo escuchando, estuvo mirando la reunión. Y bueno, la verdad que hay partes que no salieron en el video porque, bueno, había mucha ocupación, pero estaban todos entretenidos con el bautismo. Vio que en el bautismo no se filmaron los bautizos. Se sacaron muchas fotos que después vamos a compartir, pero la parte esa de la filmación no está, donde bautizamos a nuestros nietos, a los 3 nietos. Así que, pero bueno, todos sabíamos cuál era el motivo. Tuvimos una linda reunión con mucha gente invitada de la iglesia de los pastores Fonseca, que se llama Roca de Salvación, y los invitados de nuestra casa, de las familias, así que hubo mucha gente también nueva, que gracias a Dios le damos, que se han venido a compartir con nosotros, que nos hemos invitado y participaron personas que nunca han estado en una iglesia, algunos, así que eso es muy bueno, que son personas nuevas totalmente, y bueno, les gustó, compartieron muy lindo tiempo. Así que damos gracias a Dios por este tiempo que Dios nos ha regalado. Así que damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Sé que, bueno, hoy tenemos un tiempo de lluvia allá en la ciudad de Tandil, donde hemos pasado muchísimo calor, hermano, muchísimo calor, preparando todas las cosas, así que tuvimos que esperar la sombra por los cables, por los equipos, por todas esas cosas que usted sabe que, bueno, la temperatura los puede afectar. Así que hemos preparado todo y salió, gracias a Dios, como lo esperábamos. Los hermanos compartieron la comida, fue suficiente. Bueno, después la torta, los juveniles. Y bueno, la verdad que pasamos un lindo momento. Nos acostamos muy tarde porque los hermanos quedaron conversando y comiendo, y así que disfrutando el tiempo, el aniversario, disfrutando todo, ¿no? Así que tuvimos una excelente palabra de parte de Dios, un mensaje también. Así que damos gracias a Dios, hablando del amor, ¿no es cierto? Del amor de Dios, ¿no? El mensaje fue muy lindo todo. Bueno, las canciones, los hermanos que estuvieron cantando. Ahí también hubo una intervención de uno de mis hijos allí, porque bueno, quería estar con ellos, con el grupo, que son sus primos. Así que muy, muy lindo todo. La verdad que estábamos muy contentos, muy lindo, mucho calor,
Pero bueno, no fue en vano y damos gracias a Dios porque lo hemos hecho todo para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, para Él, porque Él se merece todo lo que lo hagamos con excelencia, que lo hagamos todo como Él nos ha pedido, ¿eh? Así que damos gracias a Dios por este tiempo. Bien, bueno, comenzaremos con este libro de Deuteronomio, ¿no? Hemos dicho anteriormente que significa 5 libros. Pentateuco quiero decir, perdón, el Pentateuco que significa 5 libros. Pero el Deuteronomio también tiene un significado, la palabra Deuteronomio. Hoy tenemos el compromiso de leer el capítulo 1, que ya lo estuve repasando, el capítulo 2 y el capítulo 3. 3 capítulos que vamos a leer. El pueblo tenía que enfrentar a algunos enemigos antes de entrar a la tierra prometida. Podríamos decir los últimos enemigos, no, después lucharon mucho más. Pero para hacer esa entrada triunfal tenían que despejar el camino, podríamos decir también. Así que este libro nos va a hablar de muchas cosas, es muy interesante, sobre todo habla del amor y de la obediencia. Este libro habla del amor y de la desobediencia, ¿no es cierto? Hoy vamos a detenernos en el capítulo 1, en el versículo 34 del Deuteronomio, capítulo 1, verso 34. Recordemos que vamos a leer el capítulo 1, el 2 y el 3, pero quiero hacer énfasis o detenerme un poquito en el capítulo 1, el verso 34 en adelante. Lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios: Dios castiga a Israel. A pesar que iban a entrar a la tierra prometida, ¿no? Parece que como que Dios se había arrepentido, no. No, van a pasar. Pero dice que oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo, Dios se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Recordemos que la palabra habla de Abraham, de Isaac, de Jacob, promesas que Dios le había dado, que se multiplicarían y que Dios les daría una tierra donde fluye leche y miel, esa tierra prometida. Dios se enoja con el pueblo después de tanto tiempo en el desierto, de sus quejas, de sus desobediencias, de sus malos actos, su falta de fe, su falta de compromiso, su falta de obediencia. ¿No? Ve todo esto Dios, como que los va soportando Dios cada día, viendo lo que el pueblo de Dios hacía delante de sus ojos. Y bueno, Dios se enoja. Dice la palabra de Dios que Dios se enojó. Bueno, dicen muchos, ¿por qué? Si es un Dios de amor. ¿Dónde está Dios, el Dios de amor? Bueno, Dios se enoja también. ¿Tiene el derecho? Claro que es Dios. Es nuestro creador. Él nos ha creado con un propósito. Llevarnos hasta el final, ¿no? Probarnos hasta el final. Bendecirnos hasta el final, claro que sí. Pero el hombre, como decía al principio, sin Dios no es nada. Y ha tratado desde la eternidad, desde el principio del hombre, de la creación, a hacer su propia voluntad. No estar cerca de Dios. Alejarse de sus caminos. Por eso la Biblia dice que tus caminos no son mis caminos, tus pensamientos no son mis pensamientos. Y bueno, el hombre se aleja poco a poco de Dios. Hubiera sido un mundo totalmente diferente si este mundo se hubiera acercado a Dios. Hubiera caminado con Dios realmente. Y dice la palabra de Dios que hay excepciones también. Por eso está aquel de la cruz que estaba con Jesús, un hombre que merecía la muerte. La paga del pecado es la muerte, ¿no es cierto? Y él merecía por sus actos morir en esa cruz, crucificado como crucificaban los romanos, que la muerte de los soldados romanos a las personas era muy cruel,
Pero era comúnmente era crucificar a un hombre, ¿no? Por sus actos, eh, por sus asesinatos o cosas que había hecho, ¿no? Y ahí estaba colgado juntamente con Jesús, como un Jesús, eh, con un hombre más común, ¿no? Eso quiso demostrarlo Jesús siempre, ser uno más entre nosotros, ¿no? Con muchas diferencias, ¿no? Por supuesto, pero ahí estaba, ¿no? ¿Eh? Como como un asesino, podríamos decir, ahí colgado entre estos dos hombres, ¿no? Y este hombre le dice, acuérdate de mí, porque el otro lo injuriaba, le decía cosas, no se burlaba estando en la misma condición como le decía este, ¿no? Aún en esa, mire, aún hasta en ese momento, en ese punto de la vida a morir, injuriaban a Dios. Y hoy también tenemos muchas personas que hablan de esta manera, aún en su propio lecho, ya a punto de morir, también lo niegan al Señor. Ahí hay dos casos, dos ejemplos de vida, ¿no? De aceptación, ¿no? Y el otro que, estando en la misma condición, diciendo, yo merezco esto, lo acepto, me arrepiento por mis actos, pero esta es mi paga, ¿no? Le dice, Señor, acuérdate de mí. Este hombre no había caminado con Jesús. Tal vez había escuchado de lejos al Señor Jesús, en alguna sinagoga, en alguna predicación, alguna enseñanza, algún milagro había visto, pero no seguía a Jesús, seguía su propio camino, hasta terminar en esa cruz, porque era la condena de cada de estos reos, ¿no? Y Jesús ahí entre medio de estos reos, ¿no? También en la misma condición, pero sin ningún delito, ¿no? Injustamente. Y este hombre le dice, tú que mirás, le dice al otro, nosotros que merecemos estar aquí, pero este que hizo nada, está en nuestra misma condición. Y entonces lo mira a los ojos a Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y Jesús qué le dijo? Bueno, vas a tener que hacer un seminario, bautizarte, ir a la iglesia, congregarte, dar diezmo, ofrendas. No le dijo nada de eso. Hizo una excepción. ¿Y puede haber excepciones? Claro que sí. En esta vida puede haber excepciones, claro que sí. En este tiempo también va a haber excepciones de hombres que al final de su vida llegan al lecho de muerte y se arrepienten. Parece injusto, pero no es así. Es la oportunidad, porque Dios es un Dios de oportunidades, siempre, hasta el fin de nuestras vidas, hasta el último suspiro, Dios nos va a dar la oportunidad de arrepentirnos. Esta es una buena oportunidad en esta mañana para que, si tienes que arrepentirte de algo, entregar tu vida a Jesús, siempre está la oportunidad. Todos los días de tu vida, Dios te va a dar una oportunidad a través de una predicación, de alguna lectura, de alguna canción. Mucha gente se ha convertido al Señor a través de la música, de muchas cosas, de muchas maneras. Dios dice en Hebreos que nos habló de muchísimas maneras, a través de sus profetas, de la palabra de Dios, a través de Jesús. Hoy nos habla a través de Él. Y podemos entender y conocer el gran amor de Dios que tiene para con nosotros. No es que Dios no es amor, que Dios no tiene amor y mire las cosas que están pasando. Es lo que pasa, que el hombre se va apartando de Dios. Vemos a un Dios que va caminando, ¿no? Como que le decía a un hermano el otro día, como que Dios nos va salpicando su bendición porque nos vamos acercando, y más nos acercamos, más nos empapamos de Él, ¿no? Nos salpica mucho más, pero cuando más nos alejamos es como que vamos perdiendo la bendición de Dios, y nos alejamos tanto que ya no sentimos nada, ni una gota de Dios, nada, ni una... Y nos alejamos, y el hombre se ha alejado de Dios de esta manera. Por eso acontecen estas cosas. Y Dios lo permite, porque Dios dijo, no contenderé más con el hombre, no contenderé más con el hombre. Así que acá hay una excepción, Caleb, hijo de Jefone, él la verá. Y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová.
no siguió a un hombre, a pesar que estaba al lado de un hombre fiel de Dios también. Pero él miraba a Dios. En su corazón estaba el Señor. Acá tenemos un ejemplo de a veces que la gente mira al hombre y tropieza, cae, por mandatos de hombres, podemos decir, instrucciones del hombre, que podemos fallar, podemos caer. Pero entendemos que este hombre, Caleb, seguía a Dios fielmente, dice la palabra de Dios. Dice, también contra mí se airó Jehová por vosotros. Esto estaba hablando Moisés. Y me dijo, tampoco tú entrarás allí. Enojado Dios estaba. No vas a entrar. Recordá que te dije, háblale a la roca y la golpeaste. 2 veces, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque primeramente la había golpeado. Pero la segunda vez le debía hablar y la golpeó. Y habla de nuestro Señor Jesucristo, que una sola vez iba a ser golpeado. Y Dios no le iba a permitir que pasara otra vez, no lo iba a permitir. Así que dice la palabra de Dios, Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él le hará heredar a Israel. Encima, Moisés tenía que animar a Josué a que introducirlo a la tierra, sabiendo que él no iba a entrar. Mire qué amor de Moisés, ¿no? Que había reconocido su error. Estaba tranquilo porque sabía que, como dijo Job, aunque Dios me matara, yo sé que mi Redentor vive. No tenía problema Moisés, ya había conocido mucho más, ya había estado con Dios cara a cara, ya había visto muchas cosas y él sabía que Dios le daba la vida eterna. Sabía ya que él iba a estar en los brazos de Dios. No iba a entrar a esa tierra, la tierra literal, la nueva Jerusalén, la nueva tierra que fluye leche y miel. No, él estaba esperando la tierra espiritual, la que anhelaban todos en ese momento. Abraham buscaba la tierra prometida, no la tierra física, Canaán, sino buscaba la tierra prometida, llegar y alcanzar a la tierra. Bueno, eso es lo que deseamos hoy nosotros, poder entrar al reino de los cielos. No es una tierra física, no es una tierra literal, sino una tierra espiritual, que todos esperamos llegar a esa tierra prometida como aquel que estaba colgado con Jesús. Hasta el último momento de nuestra vida, Dios nos va a dar la oportunidad. Dice, y vuestros niños, de los cuales dijiste, ¿se acuerdan cuando dijeron esto? Servirán de botín. Y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá y a ellos les daré y ellos la heredarán. Cada uno de ellos iban a recibir la porción que Dios le había tocado a sus hijos, ¿no? A los que sí caminaron en el desierto, pero por la desobediencia de sus padres, ellos quedaron en estos hombres allí en el desierto dando vuelta por mucho tiempo, y sus hijos fueron los que entraron y recibieron la heredad. Es importantísimo entender esto, ¿no? Hoy podemos ver muchas cosas, muchos padres con sus hijos, padres que han desobedecido a Dios, pero sus hijos siguen caminando en el Señor. Parece que hemos visto a muchos jóvenes hoy en las iglesias que van solos a las reuniones, que congregan solos porque sus padres están lejos de Dios. Es lo mismo, es la misma foto que podemos ver, ¿no? Y estos hijos van a heredar lo que Dios les ha prometido. Es así, es real. Dice, pero vosotros volveos e ir al desierto, camino del Mar Rojo. Tenía una tarea para Moisés y para Josué, pero ya Dios le había advertido quiénes eran los que iban a entrar a la tierra prometida. Bueno, hicimos una pequeña introducción, ¿no? Que Dios se enoja. Hay que recordar que Dios se enoja, que es fuego consumidor. Él juró diciendo, no lo van a lograr, no van a entrar. Esta generación perversa y maligna también, no va a entrar. Él lo juró, lo dice su palabra. Hay muchas cosas, muchas palabras que podemos encontrar. Le habla de ciertas personas, fornicarios, homosexuales, todas esas cosas, asesinos, no van a entrar. Lo prometió el Señor, ya lo juró Él. Él está enojado también con esta mala y perversa generación. Y entrarán aquellos Josué, aquellos niños que no conocían entre el bien y el mal, ¿no? Esa gente que nosotros pensamos
que a lo mejor no tendrían derecho a entrar, bueno, ellos van a entrar. Lo dice su palabra, también nos da el ejemplo. Pusimos el título Fe más obediencia igual bendición. Lo vamos a ver en todo este capítulo, a este título. La fe, la obediencia y la bendición de Dios para el pueblo de Israel. Significado de la palabra, deutero, dice, dos o segundo. La palabra nomio es la ley, que es una traducción griega. La segunda ley o la repetición o recordatorio, podríamos decir. Método de Dios utilizado para llamar la atención a su pueblo. Que Dios hoy nos está llamando también la atención a cada uno de nosotros. Encontramos 4 títulos en hebreos de este libro. Yo para darle una pequeña introducción a este libro, para conocer un poquito más, ¿no? El primer nombre es Devarim, que significa las palabras, o estas son las palabras de Dios, por supuesto, que encontramos en Deuteronomio capítulo 1. Fíjese, en el versículo 1 dice, estas son las palabras que habló Moisés, dice, a todo Israel. Todas las palabras, o palabra, significa también el significado de esta definición de Barim, ¿no es cierto?, hebrea. Es un recordatorio. Este libro vamos a encontrar el recordatorio en todo el libro. Vamos a hacer un repaso de estos capítulos, ¿no? De los primeros 4 capítulos, repaso retrocediendo un poco Moisés y recordándoles a esta nueva generación en la cual iban a entrar, ¿no? El camino del pueblo de Israel, el camino de sus padres, ¿no? Recordarles cómo fue, ¿no? Cómo Dios los sustentó, Dios estuvo con ellos, con el maná, con el agua, con la carne, los sacó de allí de la esclavitud, lo hizo cruzar el Mar Rojo, un recordatorio. Usted va a ver que hay un recordatorio de Moisés a esta nueva generación. Desde el capítulo 5 al 26 hay una reiteración de la ley, para no olvidar la ley de Dios. Ellos tenían que entrar a esa tierra, pero recordando la ley de Dios. Y no solo recordando, porque yo ve que puse al principio fe más obediencia. O sea, no solo recordarla, sino cumplirla. ¿Por qué? Porque el resultado de esa conjugación de 2 palabras, fe y obediencia, es la bendición de Dios. Otro nombre que encontramos de este libro de Deuteronomio, el Kit, dice quinto libro de la ley. La tercera definición o nombre de este libro, el libro de los reproches, tiene ese título también. Y el cuarto título de este libro, la reiteración de la ley. ¿Quién la escribió este libro? Bueno, Moisés. Y vamos a conocer todo esto. Hay mucha para los estudiosos de la palabra, los críticos, bueno, que no atribuyen el libro a Moisés, porque por la escritura, por la amplia escritura, ¿no?, que tiene este libro, bueno, que no podría ser de esa época, pero sí la escribió Moisés. Moisés, el que conoció a Dios, habló cara a cara con Dios. Los hijos de Dios vieron las obras, pero Moisés habló cara a cara con Dios. Pero Dios, entre Moisés se conocieron. Moisés conoció sus caminos, sus propósitos, y los hijos de Dios, los hijos de Israel, conocieron sus obras. Hay un ejemplo en el Salmo 103, versículo 7, que usa el salmista recordando esto. Dice, sus caminos notificó a Moisés. Saca la conclusión el salmista. Dice, y los hijos de Israel, sus obras. O sea que Dios le mostró todo su propósito a Moisés. Él pudo escribir el propósito de Dios, pero el pueblo de Dios conoció las obras, iba viendo lo que Dios en el camino iba haciendo, ¿no? Pero no pudo conocer a Dios. Recordemos que el que se acercaba podía morir, pero Moisés hablaba cara a cara con Dios. Este libro fue el resultado, dice, de este conocimiento y de este íntimo con Dios.
Este es el resultado, este libro es el resultado de haber estado cerca de Dios. Era imposible escribir este libro si uno hubiera conocido el poder de Dios, su grandeza, su amor, su deidad, sus atributos. Moisés pudo escribir este libro porque tenía acercamiento con Dios. Podía escribir un libro fácil porque él se acercó a Dios, ¿no? Él estuvo con él íntimamente, podía conocer su secreto y su propósito, pero el pueblo de Dios veía las obras solamente. Además también la experiencia de 40 años vividos con un pueblo que desafortunadamente pereció en el desierto por su propia desobediencia, ¿no? Y la experiencia lo llevó también a analizar y a escribir algunas historias de esto, ¿no? El tema de este libro lo vamos a encontrar en todo el capítulo sobre el amor y la obediencia, ¿sí? Desde muy temprano, desde el comienzo de estos libros nos habla del amor y de la obediencia. 22 veces la palabra amor vamos a encontrar y vamos a encontrar 10 veces la palabra obediencia en este capítulo, en estos capítulos. El móvil que sabemos que de la obediencia, el móvil hacia el amor, porque una persona, como dije al principio, puede tener mucha fe, puede tener mucho amor, mucha actitud, una actitud buena, ¿no? Muchas actitudes que son, pero si no hay obediencia a Dios sobre todas las cosas, el resultado no va a ser el óptimo. Podemos demostrar mucha fe, pero si no tenemos obediencia, esa fe es vana. Si podemos mostrar obediencia, pero no hay una fe firme en las cosas de Dios. Podemos obedecer a un hombre, claro, podemos obedecer en las cosas que nos piden, que hagamos, que vayamos para acá, para allá, ¿no? Pero no hay fe en Dios, no hay fe en el Señor. Entonces el resultado tampoco va a ser el óptimo. Por eso es muy importante tener mucha fe en Dios. Por eso Jesús le reclamaba, hombres de poca fe. Hombres de poca fe, ¿hasta cuándo los tendré que soportar? Dijo Jesús, allí a sus discípulos. ¿Hasta cuándo no habéis creído? Estuvo con ustedes 3 años, me vieron hacer las obras, hice tantas maravillas y no han creído todavía. ¿Por qué? Hubo un hombre allí de los discípulos que dijo que si yo no veo, no creo. Bueno, hay mucha gente hoy que al ver incluso no cree, además. Pero bueno, hombres de poca fe, le dijo el Señor. Por eso es tan importante la fe en lo que Dios ha hecho. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. Es tener fe, eso es tener fe. Es una persona de fe convencida de que Dios se lo va a dar, convencida de que Dios lo va a sanar, porque tiene fe erradicada allí en Dios. Depende totalmente de Dios y obedece lo que Dios le ha mandado a hacer. Y el resultado es la bendición de Dios para su vida. Entonces entendemos que el móvil hacia el amor es la obediencia a Dios sobre todas las cosas. Lo vamos a leer en Juan capítulo 14, Evangelio según San Juan, capítulo 14, vamos a leer en el versículo 15. Si me amáis, dice, capítulo 14, verso 15, dice, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Quiere decir que primero tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, tener fe en Él, creer en lo que Dios está haciendo. Y el resultado de ese amor va a ser la obediencia. Más obediencia, el resultado de esa conjugación de esas dos palabras va a ser la bendición de parte de Dios. En este libro de Deuteronomio encontramos una declaración del amor. Lo vamos a encontrar fundamentalmente en el capítulo 6, que lo vamos a estar leyendo ya mañana. Vamos a hacer esta pequeña introducción del día de mañana en el capítulo 6, versículo 4 y 5, y Dios le dice al pueblo de Dios. Dios le está hablando al pueblo de Dios, un pueblo literal, un pueblo físico, el pueblo de Israel. Pero hoy dice que su palabra dice que de los dos pueblos hizo uno, un pueblo espiritual, santo, de reyes, de sacerdotes, de hombres, de mujeres de Dios. Y Dios nos dice en esta mañana, para finalizar en este devocional, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esto habla de la Trinidad, ¿no es cierto?
que en definitiva las tres atributos, las tres personas de Dios en una, ¿no? Pero son tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay mucha contradicción en esto, ¿no? Hay muchos creen son unitarios y son trinitarios, ¿no? Bueno, pero Dios sabemos que es uno, pero también son tres personas, el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre, son las manifestaciones de Dios en la tierra, ¿no es cierto? Y dice el versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, un solo Dios, está diciendo. Amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Habla de todo, con todo lo que tienes, con todas tus fuerzas. ¿Cuál es tu fuerza hoy? ¿Qué es lo que te sostiene? Tu vida, tu salud, tu familia, tu casa, tu dinero, todo, con todas tus fuerzas. ¿No? Hay gente que no sirve a Dios con todas sus fuerzas, apenas con algo, ¿no? Porque acaso, ¿no? Bueno, no estoy seguro de lo que estoy haciendo. Me piden, pero bueno, ahí, con muchas dudas, ¿no? En nuestro corazón. Por eso Dios dice, amarás a tu Dios. Por eso la fe es importantísima. Amar a Dios, porque va a haber obediencia a Dios. No va a haber nadie que te pare. Nadie que te pueda decir, no, voy a hacer esto porque amo a Dios. Es imposible que alguien te detenga en una demostración de amor a Dios. No, es imposible, ¿no? Y dice el versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. No está hablando de ningún templo, ¿vio? Está hablando de las casas. Allí en tu casa repetirás estas palabras. Quiere decir que podemos repetir a nuestros hijos, a nuestras familias, en nuestro hogar, en nuestra casa, en tu casa, en tu hogar. Ahí puedes repetirla. No necesariamente tenemos que estar en un lugar, en una congregación. No, también lo podemos hacer sin dejar de hacer aquello, dijo Jesús. Lo tenemos que hacer porque dice que no sabe hacer lo bueno es pecado. Y hace lo malo. ¿Lo malo qué es? Bueno, la obediencia a Dios es sobre todas las cosas, no obedecer lo malo. Dice, no quiero ir a la iglesia, no quiero congregar, no. Está en desobediencia, porque no ama a Dios. Si usted ama a Dios, ¿por qué no va a querer estar con los hermanos, con su pastor, en la iglesia, en la congregación, en las fiestas de la iglesia, en las celebraciones? ¿Por qué? Porque ama a Dios. Por eso va a querer estar con sus hermanos. Bueno, si usted no quiere ir a la iglesia, analice su vida. Vea qué es lo que está pasando en su corazón. Evidentemente no está amando a Dios como Dios nos pide. ¿Se da cuenta? Así que dice la palabra de Dios, y las atarás como señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, entre tus ojos. Dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en todas tus puertas. Podemos escribir versículos, tener cuadros que hablen del Señor. Podemos tener todas estas cosas para recordar sus mandamientos. Así que damos gracias a Dios por esta pequeña introducción de este libro de Deuteronomio, que nos va a hablar de muchas cosas, sobre todo del amor y la obediencia a Dios. Así que, hermanos queridos, en esta mañana damos gloria a Dios, entregamos esta semana al Señor en este comienzo, este día lunes. Vamos a orar para que el Señor nos acompañe, como acompañó también al pueblo de Dios, y Dios pudo y les dio la tierra que Dios les había prometido. Si has esperado una promesa hasta el día de hoy, seguramente que Dios te la va a entregar. Pero sobre todo hay una obediencia a Dios, el amor a Dios sobre todas las cosas, y obediencia a Dios, que podemos entrar. Usted vio que Moisés y Aarón y toda su familia, Miriam, todos no entraron porque por desobedientes. Así que, hermanos queridos, oramos en esta mañana, entregamos esta semana al Señor. Amén, ¿me acompaña? Amado Dios, te damos toda la gloria, la alabanza a ti en esta mañana. Te pedimos misericordia, Señor, nuevamente. Te pedimos perdón por nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados, porque sabemos que tú eres un Dios de misericordia, Señor, un Dios de amor, Señor, que perdonas y olvidas. Te entregamos nuestras vidas en tus manos en esta mañana para que tú hagas con nosotros lo que tú has determinado hacer, Señor. Señor, que nos amagamos a tu voluntad en esta mañana y te entregamos nuestras vidas como ofrenda
olor grato delante de tu presencia, como una ofrenda adicional, Señor, en esta mañana. Señor, esta ofrenda continua que hacemos cada día, buscándote de mañana, de tarde, de noche, Señor, buscando en todo tiempo. También entregamos esta ofrenda adicional para que sean gratos, Señor, nuestros dichos, sean gratos nuestro hablar, nuestro caminar, como ofrenda, como olor fragante delante de tu presencia. Entregamos esta semana de trabajo, entregamos esta semana de actividades en tus manos, para que tú, Señor, nos acompañes. Señor, danos fuerza a tu fuerza, para no fallar, para no caer, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Gracias le damos al Señor a cada uno de ustedes, a los que van a ver diferido este programa, a los que ven en silencio. Damos gloria a Dios. Y bueno, nos encontraremos mañana nuevamente en este programa de devocionales cada mañana. Recordamos que tenemos que leer hoy, los que siguen la lectura, la palabra de Dios, que han tomado ese compromiso delante de Dios, el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3 del libro de Deuteronomio. El último libro del Pentateuco. Dios mediante, nos encontramos mañana, 7 de la mañana. Dios te bendiga mucho.